¿Cómo estamos, familia? ¿Bien? Sí. Se ven muy guapos de aquí, ¿verdad? Parece que... Oye, puro tacito dorado, dice mi amigo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. La verdad, tenemos preparado para ti la palabra de Dios. Y todo pasa por algo. Siempre pasa, cada cosa que hacemos pasa por algo. Déjame decirte que la vez que comenzamos para tener un grupo, para comenzar, la iglesia fue con un pavito. Un pavo el día del Thanksgiving, y vino un invitado. A él le habían dicho que había comida gratis solamente. Cayó en el engaño. Y la verdad me da mucho gusto darle la bienvenida también a Pedro. Pedro Luna va a estar con nosotros hoy compartiendo la palabra. Es excelente amigo, hermano, maestro. Así es que vamos a poner atención. Bueno, buenas tardes. Jóvenes, y oramos, ¿sí? Miramos nuestros rostros y oramos juntos. Padre, te damos gracias. El día de hoy reconocemos, Dios, que tú eres Dios, que tú eres santo, que no hay nadie más como tú, Señor. Nadie más. Padre, y nuestro deseo en esta mañana es que tú nos hables. Tú sabes exactamente dónde nos encontramos el día de hoy. Sabes las áreas, Señor. Sabes todo. Háblanos, Padre. Deseamos escucharte a ti. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén. Entonces el día de hoy vamos a seguir con el libro que ustedes habían comenzado con el pastor José Luis, que es el libro de Hechos. El libro de Hechos. Gracias, Bernardo. Entonces el libro de Hechos, y vamos a seguir en el capítulo 11. Nosotros vamos a estar en el versículo, vamos a comenzar en el versículo 19 y vamos a darle primeramente Dios hasta el versículo 30. Y hablaba con el pastor José Luis antes de llegar y platicábamos un poquito de una de las últimas veces que compartí, y eso fue aproximadamente como un poquito más de un año. Entonces le decía, creo que la razón por cual ya no me invitabas porque en ese servicio era como 1 hora y 20 minutos de prédica. Entonces pónganse los cinturones porque esto va para largo. No es cierto, ya me dijeron que son 40. Vamos a darle, bueno, Hechos 27 dice. Hechos capítulo 11 versículo 19 al 30. Ahorita si se puede hacer, se va a poner en las pantallas, pero no, gracias a Dios, yo sé que cada uno de ustedes trajo su Biblia. Entonces estamos en la serie que ustedes comenzaron, que es el reino de Dios. Entonces lo único que yo fue a añadirle lo que está sucediendo en este pasaje, que es el reino de Dios establecido en Antioquía. Y es Dios. Es muy importante que sepamos esto siempre, porque es muy fácil de leer los nombres de los apóstoles, de estos grandes hombres de la fe, y como olvidarnos por un segundo, por un momento, que es Dios el que está obrando, enfocándonos en los hombres que se encuentran en la Biblia. Entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, utilizando estos apóstoles, estos hombres que se encuentran aquí, continúa haciendo la obra de establecer su reino en el mundo en ese tiempo. Entonces nosotros vamos a leer y ahorita vamos a entrar en lo que vamos a entrar. ¿Listos? Ya está ahí en la pantalla. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo ¿a quiénes? A los judíos. Siguiente versículo. Dice, pero había algunos de ellos hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Siguiente verso. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió ¿a quién? Al Señor. Luego el versículo 22 dice lo siguiente. Voy a leer aquí, la traducción es un poquito diferente, todavía me faltó la NBLA, tengo la Reina Valera 1960, pero es lo mismo, pero ustedes...
Luego la noticia de estas cosas llegó a los oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de ¿quién? De Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque el varón era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judía, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de ¿quiénes? Por Bernabé y Saulo. Wow. Un momento emocionante en nuestra historia como cristianos. Recordemos que es nuestra historia. También, estamos unidos a esta historia. Como vieron allí, fue la primera vez que las personas fueron llamados cristianos. Y vamos a entrar en todo eso más adelante, pero si eres tú un cristiano el día de hoy, entonces esta es tu historia. Y si no eres un cristiano, pues Dios te tiene aquí para que te puedas unir a esta misma historia y formas parte de la historia redentora de Dios hacia un mundo perdido, el cual éramos nosotros. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver unas cosas, pero antes de eso les quiero contar la historia de un hombre. Creo que tenemos su foto ahí. Quedó grabado este hombre en la historia de los Estados Unidos americanos. Fue un criminal, no quedó grabado como algo bueno. Este hombre se llamaba Thomas, debe su apellido Jennings. Y este hombre fue acusado por asesinar a otro hombre que se llamaba Clarence D. Hiller en Chicago, Illinois, en el año 1910. Ahora, en ese tiempo era un caso muy especial, y ahorita les voy a decir por qué. Llegó una noche donde un hombre que se llamaba César, que se llamaba Clarence, es que miré a César, me confundí. Se llamaba Clarence, y despertó una noche escuchando los gritos de su esposa y de su hija. Entonces había entrado este hombre que se llamaba Thomas, y este hombre había entrado para robar. Entonces ya había hecho unos cuantos robos durante la semana anterior, y la gente ya estaba como ansiosa, como tenían sus resguardos, pero este hombre entró. Clarence estaba dormido y una vez más se despierta a los gritos. Cuando se encuentra con este hombre, empiezan a pelear, y finalmente pues terminan en el suelo, y estando en el suelo se escuchan 3 balazos. ¡Pah! 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 Va un poquito más recio, ¿no? Pero no tengo la voz de una bala. Pero bueno, entonces después de esos balazos sale huyendo Thomas, y Clarence tristemente poco después terminaría falleciendo. Entonces Clarence muere, Tomás huye y finalmente es capturado. Vuelvo a decir por qué toda esta historia fue importante para los Estados Unidos americanos. En ese tiempo todavía no se habían usado las huellas para usar en contra de alguien, para sentenciarlo de algo que hizo. Pero esta iba a marcar la historia de los Estados Unidos americanos porque era la primera. Thomas Jennings fue llevado a una sentencia de culpable porque sus huellas quedaron en la escena del crimen. Al entrar por la ventana había una reja que había sido pintada anteriormente, unas horas anteriormente. Entonces sus huellas quedaron marcadas ahí. Entonces esas huellas clamaban, gritaban a gritos: fue Thomas Jennings.
el que entró y finalmente murió, mató a este hombre. Entonces este hombre es sentenciado por culpa de sus huellas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Pues realmente nada. Sino que las huellas hablan de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 5 huellas de Dios en su obra. De las mismas formas de que las huellas de este hombre daban con claridad y a gritos de que Thomas Jennings había hecho esto, Dios de la misma forma ha hecho las cosas. O sea, la palabra nos enseña que la creación proclama, que grita, que exalta el nombre de Dios, que es un Dios grande y poderoso. Entonces, en lo que nosotros vamos a ver, estos 5 puntos, como ven ahí, también de la misma forma exclaman a gritos que Dios es verdadero, que Dios es grande y que Él está obrando. La primera es que Dios usa la adversidad que llega a mi vida o a nuestras vidas, ¿para qué? Para extender su reino. La segunda es la siguiente: Dios levanta a otros cuando ¿qué? Cuando uno no quiere hacer su obra. Tercero, Dios convierte a personas idólatras hacia Él. O sea, después de adorar a los falsos dioses, se convierten en adorarlo a Él como Señor y como Dios. Y cuarto, Dios le da una nueva identidad a los que han creído en Él como Señor y Salvador. Y la quinta es de que Dios trae unidad a diversas personas. Y ustedes ya han visto un poquito de eso y los demás también los han visto, pero específicamente la quinta porque la semana pasada vieron en cómo el apóstol Pedro estaba predicando el evangelio a gentiles. Y los judíos en ese tiempo lo miraban como mal, de hecho lo querían reprender y luego les empieza a decir la visión que tuvo y luego finalmente todos terminaron adorando a Dios. Terminaron adorando a Dios porque se dieron cuenta que no era Pedro, no era su obra, sino que era Dios el que estaba obrando y que Él estaba haciendo esto. Para ellos era algo nuevo, pero para Dios no. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado añadir a todas estas personas, a tener una iglesia de diferentes naciones, de diversas personas. Pero bueno, ya nos estamos adelantando. Vamos a ver el primero. El primero, una vez más, es que Dios usa la adversidad que llega a mi vida para extender su reino. Entonces podrías decir, ¿dónde vemos eso? Bueno, Lucas, inspirado por Dios, nos delata y hace un contraste como de 2 personas que estaban predicando el evangelio. Las primeras que está hablando habla también de la muerte de Esteban. Ustedes ya lo vieron, no lo vamos a hablar mucho, sino que nomás lo quiero usar en esta tarde para decirles el tiempo en cual estaban. Aproximadamente eran 7 a 8 años que habían pasado desde la muerte de Esteban. Y ya nos encontramos en el presente donde le está diciendo que ciertas personas que se encontraban siendo perseguidas por su fe, ahora llegaron hasta estos lugares: Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces, 7 años, 8 años después, finalmente llegan donde llegaron. Entonces, ¿qué sucedió cuando llegaron? Predicaron, compartieron las buenas nuevas. Y las personas que salieron de Jerusalén eran los judíos. Los judíos habían tenido el mandato del Señor Jesús, de aquel que habían creído, de hacer ¿qué? De hacer discípulos de todas las naciones. ¿Y qué estaban haciendo? Solamente haciendo discípulos de su propia gente. No estaban extendiendo la misma gracia que Dios les había dicho que extendieran. Entonces tenemos a unas personas que no estaban llevando a cabo lo que el Señor Jesús les había dicho a la pie de la letra, se podría decir. Pero mientras unos no predicaban a todos, otros ¿de dónde? De Chipre y Cirene sí llegaban a predicarle. Entonces, podríamos decir, pues bueno, posiblemente estas personas de Jerusalén que llegaron a Chipre, llegaron a estos diferentes lados, fueron como causa-efecto, ¿no?, del evangelio, y estas otras personas recibieron lo mismo. Entonces, pero bueno, tenemos ese contraste. Y lo que vemos es que cuando había unas personas que por 7 o 8 años no estaban predicando a todos, Dios levantó a otros. Levantó a otras personas, fue paciente, podríamos decir, 7 o 8 años. O quién sabe, no nos dice exactamente, pero
finalmente levantó a otros, utilizó a otros, no de Jerusalén, de otro lugar, para predicarle a otros. Y una vez más, es lo que hace Dios. Pueden ver y podemos ver que el carácter de Dios es igual en el Antiguo Testamento. Vemos y tenemos un versículo ahí en Primera de Samuel. No, bueno, ya me estoy brincando. La adversidad, perdóneme, la adversidad. Ya me adelanté el segundo punto. Estamos en la adversidad. Entonces, regresando a la adversidad, tenemos a Dios obrando a través de estas personas en este momento, cuando el final de la persecución, gracias, era de detener la obra de Dios. Pero 7 años o 8 años después vemos que no fue así. La obra de Dios no fue detenida, sino que ¿qué sucedió? Fue expandida. Dios usó la persecución, la adversidad que llegó a la vida de estas personas para extender su reino. Y eso también es algo que vemos en el carácter de Dios. De hecho, hoy en la mañana escuchaba una predicación de ahí de la iglesia de Las Vegas, y el predicador hablaba en cómo Dios es el único que puede transformar una tragedia en algo hermoso. Y es lo que estamos viendo aquí. Las personas que fueron perseguidas, que se encontraban en momentos adversos, ese acto, eso lo que sucedió estaba siendo convertido en algo hermoso, y era de que su reino estaba siendo establecido en más lugares. Entonces, una vez más, a través de la palabra de Dios puedes ver en cómo Dios es un especialista en convertir momentos difíciles en algo hermoso. Mientras preparaba para esta enseñanza, me recordaba de la predicación o enseñanza de otro pastor, el pastor Tripp. Pastor José Luis, ¿lo conoce? Me imagino, ¿sí? Estuvimos en el centro de entrenamiento y llegó y dio una clase de la exposición de la palabra de Dios. Pero como ya vieron, no estoy haciendo muy buen trabajo, lo que me enseño acá y para allá. Pero bueno, va a perdonar el pastor. Entonces, el pastor Tripp daba el testimonio de un ministerio que comenzaron en las Filipinas. Llegaron a las Filipinas, Dios lo llamó a él y a su esposa a las Filipinas. Y llegando ahí, pues Dios los llamó a levantar un orfanatorio. Entonces, ya después de haber comenzado un orfanatorio, cuando se encontraban con aproximadamente 20 niños, tenían y miraban una gran necesidad de más niños. Había muchos niños que estaban llegando, pero no podían ayudarlos. Y ellos ya se encontraban orando, pidiendo dirección de Dios, pidiéndole a Dios, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a todos estos niños? Estamos diciéndole a personas que necesitan ayuda, no podemos ayudarte, no pueden venir aquí porque no podemos, no tenemos espacio. Bueno, en medio de ese momento sucede algo peor o algo más añadido a eso. ¿Qué sucedió? Bueno, se encendió el lugar. Una noche había un corto eléctrico que finalmente encendió todo el edificio. Gracias a Dios, el pastor Tripp, su esposa y los bebés y los niños y su equipo salió a salvo. Pero me imagino al pastor Tripp, me imagino siendo un esposo, teniendo que proveer techo por su esposa. No, me imagino el ministerio que Dios le había dado, de cuidar de su equipo, de proteger a estos niñitos, mirando al techo que Dios les había proveído quemarse. Me imagino la desesperación o la ansiedad, la preocupación que pudiera haber llegado en ese momento. Bueno, pues en ese momento me imagino todo eso. Pero al día siguiente y en los días siguientes algo hermoso empezó a suceder. Dios empezó a mover su iglesia. La iglesia en los Estados Unidos americanos y personas de todas partes del mundo habían escuchado de lo que les había pasado. Y los buscaban y le decían, hey, acabamos de escuchar lo que les sucedió. Queremos decirle que estamos con ustedes. Y aquí les va una donación. Y una y otra, y una y otra, y una y otra, y una y otra. Y seguían viniendo las finanzas cuando finalmente terminaron con un edificio mucho mayor que el primero. De un momento de recibir 20 niños y bebés
podían luego después, si me recuerdo bien, recibir 100 y tantos niños. Entonces, la obra de Dios, el reino de Dios fue sembrado en la vida de muchos más niños a través de ¿qué? De que Dios usó una tragedia para su honra y para su gloria. Algo que nosotros hacemos como humanos es minimizar a Dios. ¿Cuándo minimizo a Dios? Si yo sé que es un Dios grande y poderoso y lo canto diariamente, ¿sí? Pero cuando viene la preocupación, ahí me encuentro en una actitud de preocupación, de ansiedad, exaltando el momento difícil en el cual me encuentro, como si Dios no podía hacerlo en algo hermoso, o como si Dios no estuviera obrando para luego llevarme a algo mayor. Entonces, en el momento que nosotros dejamos que la ansiedad o la preocupación tome efecto en nuestra vida, ya estamos minimizando a Dios y exaltando la adversidad que llega a nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vemos claramente que Dios es un Dios que puede usar y que ha usado la adversidad ¿para qué? Para extender su reino. Entonces, en esto, Marcos 16:6. Marcos 16:6 es un versículo muy hermoso. Creo que es el más hermoso. Está unido a los otros que van igual, que hacen paralelo con esta historia. ¿Y qué dice? Pero Él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¿A qué? Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Cuando todos pensaron que todavía todo se había acabado, cuando sus discípulos se encontraban en una tristeza profunda, porque su Señor había muerto, había sido golpeado, escupido, burlado, había sido finalmente, como dice ahí, crucificado y sepultado en una tumba. Pero 3 días después resucitó de entre los muertos, victorioso, dando victoria sobre la muerte. Un momento de oposición, de adversidad y de muerte que fue transformado en lo más glorioso, lo más hermoso y lo que nos da a ti y a mí vida el día de hoy. Dios llevó a su Hijo de un momento que se podía ser doloroso a algo hermoso y lo exaltó. Entonces, no olvidemos, iglesia, de quién es nuestro Dios. Entonces, el segundo punto, pues ya vieron un poquito de él, o ya vimos. Digo que Dios levantará a otros cuando uno no quiere hacer su obra. Regresando, Lucas hace el contraste de que unos sí predicaron, habiendo solamente a los judíos, habiendo escuchado o sabiendo de que estaban para predicarle a todos, haciendo discípulos a todos, no haciéndolo por 7, 8 años aproximadamente. Pero los que sí lo hicieran, pues Dios los levantó para que su reino fuera extendido. Entonces, posiblemente te sientas, estás sentado ahí y puedas responder como yo he respondido en tiempos pasados. Bueno, pues gloria a Dios, que Dios levante a otro. Pues yo te diría, sí, gloria a Dios, para que Él levante a otro. Y yo sé que a mi amigo le encanta eso, porque cuando se les van las ovejitas del Señor, pues levanta a otro y no se queda con las manos sin ayuda, como ha pasado. Entonces, el Señor, Dios, levanta a los que Él quiere levantar para seguir extendiendo su reino. Ahora, pero la realidad que esto en la historia de la Biblia no es algo bonito para el que refrena de hacer la voluntad de Dios, o para el que hace la voluntad de Dios a su ¿qué? Manera. Vamos a leer un versículo, 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 34 al 35. Creo que lo tenemos ahí, ¿sí? Ahí está. ¿Listos para leer? Dice: y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus 2 hijos, Ofni y Fines. En el mismo día, ¿qué sucederá? Morirán los 2. ¿Pero qué hará Dios? Levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a mis deseos de mi corazón y de mi alma, y la edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Entonces, en este tiempo, el profeta
Eli estaba recibiendo estas noticias porque sus hijos tristemente estaban haciendo un servicio para Dios, pero para ellos mismos. Se estaban aprovechando del pueblo, estaban haciendo un mal servicio, un servicio que no honraba a Dios, y Dios finalmente toma la acción de quitarles la vida, de hacerlos a un lado. De hecho hizo toda la familia, ya no siguió Elí con el sacerdocio en su familia. Entonces Dios en este momento finalmente levantaría a Samuel, y si siguen leyendo el libro de Samuel pueden aprender todo lo demás, pero el punto una vez más es el mismo que hemos estado viendo, que Dios es un Dios que levanta a otras personas cuando uno no quiere. Entonces hace poquito, al comenzar, nuestra hermana que nos guió en la primera alabanza dijo algo que va amarrado a esto, y tiene que ver con la actitud por cual servimos, por agradecimiento. Servimos a Dios y le respondemos sí a Dios porque podemos ver o pudimos ver quiénes éramos o incluso quiénes somos y quién es Él. Y aunque nosotros somos quien somos y Él quien Él es, Él sigue demostrándonos bondad y gracia y misericordia. Y nuestra actitud es una actitud de agradecimiento en hacer todo en cuanto Él nos diga. Todo lo que Él nos diga. No solamente la enseñanza, no solamente lo que sea lo que tú haces. Todo lo que Él te diga que hagas, debe de haber una actitud de hacerlo. Entonces, una de las huellas, o la segunda huella que Dios ha dejado en su palabra y en la actualidad, es de levantar a otros cuando los otros dejan de hacer lo que Él les ha llamado a hacer. Entonces sí, gloria a Dios, si eres una persona que tiene un ministerio o está caminando bajo un pastoreado y las personas se te van, gloria a Dios. Pero triste para el que no quiere hacer la obra de Dios, porque el no hacerlo en sí es lo contrario de agradecimiento, es orgullo. Es orgulloso. ¿Por qué orgulloso? Porque le estoy diciendo no a aquel que digo y proclamo que me salvó. O sea, estoy diciéndole, Señor, no quiero hacer tu voluntad. Me salvaste, pero no te voy a responder en obedecerte. Es lo que estamos haciendo. Es lo que uno hace cuando le dice que no. Entonces Dios nos guarde de caer en esta situación de no hacerlo. Pero bueno, la tercera huella que vamos a ver en esta tarde es la huella de que Dios convierte a personas que perdidas. Bueno, vamos a leer lo que dice. Y cuando Dios convierte Dios convierte a las personas de la idolatría hacia la adoración, hacia Él. Ahora, ¿cómo podemos extraer esto de este versículo? ¿O cómo llegamos a la idolatría cuando no acabamos de leer nada de idolatría? Si has preguntado eso, pues eres muy bueno en hacerlo, porque deben de hacer preguntas cuando les está enseñando. Deben de estar seguros de que lo que se les está enseñando es correcto. Pero bueno, el cómo. Bueno, para eso vamos a ver lo que dice Lucas de las personas a dónde llegaron. Y sabiendo dónde llegamos, vamos a extraer el trasfondo religioso de estas personas. ¿Cuáles son los trasfondos religiosos de las personas de Fenicia, de las personas de Chipre, de las personas de Antioquía, de las personas de Cirene? Bueno, ahí les va la primera. El trasfondo religioso de las personas de Fenicia eran personas que adoraban a el falso dios Baal. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, Dios da reprensiones hacia todos aquellos, y en particular hacia estas personas, por adorar a este dios falso de Baal. Entonces, aparte de no tener ídolos delante de Dios, porque eso ya es abominable al Señor, también las prácticas religiosas que ellos tenían también eran abominables. ¿Cuáles eran unas de las prácticas? Qué bueno por preguntarme. La respuesta es la siguiente: sacrificaban a seres humanos. ¿A qué? A seres humanos, y en particular a bebés y niños. Mataban a sus niños y los ponían sobre el altar, los quemaban para apaciguar a su dios falso. Entonces el día de hoy podríamos decir, pues, qué abominable, qué perversos. Están viviendo en un tiempo pasado. ¿Acaso no la sociedad en la cual vivimos hacemos lo mismo? ¿Acaso un bebé que está en el vientre de su madre no es una vida? El aborto también es algo que no le agrada a Dios. Entonces no estamos tan lejos de eso. Pero bueno, las personas de Fenicia,
Las personas de Fenicia hacían todos estos tipos de prácticas. Aparte de eso, la prostitución era algo sagrado para ellos, lo promovían. Pero vamos a seguir adelante. Chipre, las personas de Chipre eran más conocidos por adorar a la diosa Afrodite. Entonces, esta falsa diosa promovía, ¿qué? Promovía también el amor ilícito, la sexualidad, la sensualidad, el adulterio, la fornicación, sexo del uno con el otro, con esto y aquello y todo. Tenían un refuego. Era abominable y es abominable delante de los ojos de Dios. Entonces, Chipres, perdidos en todos estos tipos de rituales de ellos. Entonces, Antioquía se podría decir que eran los pecadores light, pero en su propio entendimiento, porque no hay pecador light. Eres pecador porque eres pecador. Entonces, ¿por qué el pecador light? Bueno, porque no sacrificaban a seres humanos y no estaban tan perdidos en toda esa inmoralidad, se podría decir. No diciendo que de repente no se extravía uno, no hacía lo que no debía en esas áreas, sino que ellos eran más conocidos sobre la intelectualidad. Pero hay un problema. No estoy diciendo que ser intelectualmente hábil es malo, es bueno. Dios nos ha dado un don para retener información, para comprender, y todo eso es bueno. El problema es cuando empezamos a adorar nuestra propia intelectualidad, haciéndonos un lado al consejo de Dios. Y eso es lo que sucedía en ese tiempo. Las personas se perdían en las diferentes filosofías del mundo, de los humanistas de ese tiempo. Entonces, sí, estaban perdidos en idolatría. ¿Cómo? Idolatría. Se me traba la lengua. La lengua se me traba. ¿Cómo, Carlos? Así, ok. Entonces, estaban perdidos en una adoración hacia sí mismos. Se adoraban a sí mismos. Sirene, bueno, pues Sirene también era una mezcla de todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, ahí es como lo extraemos. Dios decidió, planeó desde antemano, desde antes de las fundaciones de la tierra, enviar a estas personas a hacer ¿qué? A predicarles el evangelio. Dios ya tenía planeado demostrarles gracia, y este era el momento de gracia que Dios había planeado para sus vidas. ¿Y qué sucedió? Personas fueron convertidas. Personas que estaban perdidas en prostitución ya no eran prostitutos o prostitutas. Así es, prostitutos y prostitutas. También los hombres lo hacían. Entonces, aparte de eso, tenemos a personas que eran asesinos, hombres y mujeres. También estaban dejando a un lado ese acto. Pero aparte de eso, la idolatría la hacían a un lado y todas las prácticas cambiaban. Y comenzaban a adorar ¿a quién? Al Señor. Adoraban al Señor como su propio Señor. Se arrepintieron. La gracia de Dios, la misericordia de Dios llegó a la puerta de ellos y pudieron ser transformados. Fueron cambiados. Entonces, el día de hoy es lo mismo. Dios sigue extendiendo su gracia a todos. Había una pregunta que hicimos en las redes y esa es: ¿cómo responde Dios a un mundo que no lo ama? Ahí está la respuesta. Dios responde en demostrarles gracia, en mandarles el mensaje del evangelio, que puedan verlo a Él, que puedan ver a su Hijo y que puedan ser convertidos hacia Él. Entonces es lo que vemos aquí. Y mientras pensaba en esto, me pensaba en una persona que hace un tiempo atrás, mi hermano César, ahora sí, tu nombre, César, con propósito. Platicaba con César el otro día y dentro de la plática le dije: oye, estaba pues pensando en ti, en esta enseñanza, y quería ver si me dabas permiso pues usarte como testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, pues mi hermano, con mucho gusto, dijo: sí, está bien. Pero le pregunté: oye, ¿está bien si digo todo? Y mi amigo con mucho gusto dijo que sí. Pero voy a dejarles el todo a él y ustedes después del servicio. Acérquense a él
acérquense a él y platiquen con él de todo lo que Dios ha hecho. Yo solamente les quiero contar el día que él vino una noche. Estábamos yo, el pastor José Luis aquí, si me recuerdo bien, su esposa Sara estaba abajo con los niños, estaban hasta el 3, subía, bajaba, andaba por todos lados. Entonces había otras personas aquí. Entonces estábamos arriba y cuando de repente nos dicen que César estaba abajo y quería platicar conmigo. Entonces bajo hacia abajo, bueno, obvio, ¿no? Abajo. Entonces bajo, lo encuentro y se me acerca a mí y me dice, Pedro, estoy cansado. Y le digo, bueno, vamos a los cuartos de los niños para platicar. Y me empieza a confesar una vez más, Pedro, estoy cansado, ya no puedo seguir esta vida así, ya no quiero seguir esta vida así. Entonces en ese momento dije, vamos a orar. Entonces yo oré por él, y luego después de eso le dije, tú ora y habla con tu Dios, habla con él. Y empecé a escucharlo confesar lo que él estaba pasando por, y empecé a escucharlo como decía, Dios, estoy cansado, Dios, estoy cansado, necesito una nueva vida, quiero cambiar, ayúdame, ten misericordia, en otras palabras. ¿Qué creen que sucedió? Dios tuvo misericordia. Dios comenzó a orar a los hermanos. Fue algo hermoso. Pocos meses después, yo y el pastor José Luis tuvimos el privilegio, porque es un privilegio, amigo, el haberte podido ayudar en el bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo una foto ahí donde César está así con las manos hacia arriba. Nueva vida, decía, su cara llena de gozo. Entonces, Dios es un Dios que rompe los ídolos del corazón y los convierte a una adoración hacia Él. Entonces, la siguiente es la de que Dios le da una nueva identidad a los que han creído ¿en quién? En Él. Y esto pues debería ser algo de importancia para nosotros, especialmente los que somos papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Papás y mamás. Wow, todos casi. Bueno, pues en un mundo donde nuestros hijos están caminando entre una generación que no tiene identidad, esto debería de importarnos. Incluso si ya todavía no has conocido tu identidad, te debe importar. Y si ya conoces tu identidad, que eres un hijo de Dios, pues escucha, porque vamos a seguir aprendiendo más o recordados de quiénes somos. Entonces, Dios le da una nueva identidad a los que han creído en Él. ¿En qué momento en esta porción de Escritura podemos decir que Dios les dio una nueva identidad? Bueno, pues vemos ahí que fueron llamados, ¿qué por primera vez? Cristianos. La palabra griega es la palabra algo similar, cristinos, ¿ya? Es la palabra, lo que usan ahí, la cual por definición significa seguidores de Cristo. Ahora, leí unos comentarios sobre esto y hablaban de que eso implica que simplemente pues siguen a Cristo o de que pertenecen a Cristo. Entonces mientras leía estos versículos, y yo sé que ustedes al leerlos también se dieron cuenta de que ellos no se llamaron cristianos o cristianos. ¿Quiénes los llamó? Las personas. Entonces eso significa de que estaban dando testimonio de algo. De hecho, Bernabé al llegar allí vio la gracia de ¿quién? La gracia de Dios al llegar, y se puso gozoso y empezó a animarlos a que permanecieran en Él, en el Señor. Entonces, el testimonio de estas personas era un testimonio honroso hacia Dios. Con sus vidas demostraron unas vidas arrepentidas. Vamos a decir, o sea, en todo lo que hacían antes, ahora se encontraron en un momento haciendo lo contrario. Cuando otro tiempo adoraban a estos dioses falsos, con todas estas prácticas abominables delante de Dios, ahora se encontraban adorando a Dios en otros diferentes tipos de prácticas. O sea, Dios les había cambiado quiénes eran. La reputación de ellos cambió completamente y fueron reconocidos como cristianos. Y es lo que Dios hace. Dios cambia, o te da o te regresa, como lo quieres pasear, pero te cambia, te da una identidad nueva. Entonces,
Si eres una persona o si conoces a un jovencito, una jovencita, o tienes hijos que pues estás viendo que pues no saben pues realmente quiénes son, llévalos a la palabra de Dios. De hecho, ahorita vamos a ver unas cuantas cosas, características, podríamos decirle, o la forma en cual andaban, o sea, lo que hacían, lo que no hacían, lo cual hablaba o habla del nuevo comportamiento, o sea, el comportamiento de la nueva identidad que el Señor Jesús, que Dios les había dado. Entonces, ahorita vamos a entrar en eso, pero vamos a seguir en nuestro quinto punto. Dice así: Dios trae unidad ¿a quiénes? A diversas personas. Y es algo una vez más que han estado viendo, en cómo Dios ha estado uniendo a personas de diferentes naciones, de diferentes ciudades, lugares. Y en esto podemos ver una descripción de diferentes personas. Yo hice una lista, no las tengo allí, pero al leerlas, pues van a escuchar y pueden ver si también las ven. La primera dice que los de Chipre y de Cirene pues evangelizaban. Dicen que ¿qué? Salieron y predicaron el evangelio a los griegos o los gentiles, dependiendo de la traducción que uses. Entonces, y el nombre del Señor Jesucristo fue proclamado a través de sus vidas. Entonces, la segunda que podemos ver es que sí había los judíos que también estaban predicando, estaban evangelizando, pues quedaban un poquito pues en lo que quiero entender, pues sin hacer la voluntad, como llamo, completa de Dios, pero sí estaban predicándole a los suyos, a los judíos. Pues un punto para ellos, ¿no? en esa área. Entonces, tercera, las personas creían en el Señor, es decir, fueron permitidos creer en el Señor y luego arrepentirse. Había una acción de arrepentimiento a través de ciertas personas. Entonces, y todas estas cosas traen unidad a su iglesia. Eso es lo que no quiero dejar, así lo estamos amarrando. Entonces, quinta, Bernabé, ¿qué hacía? Después de ver la gloria de Dios o la gracia de Dios, animaba a las personas. O sea, con gozo se acercaba a las personas y les daba palabras de ánimo. Y eso traía unidad. Dios inspirando a cada una de estas personas a hacer las acciones que estaban haciendo, que traía, una vez más, unidad. Otra acción que Bernabé hizo fue de buscar ¿a quién? A Saulo. Saulo al parecer estaba en la región de Tarso. Saulo de Tarso, dice ahí otra escritura, ¿no? Que de ahí era. Posiblemente andaba en su cantón ahí descansando. ¿Quién sabe? No lo creo, ¿verdad? Porque para ese tiempo andaba activo en la obra del Señor. No estaba más viendo la televisión, como algunos que conocen. Está hablando de mí. Entonces, bueno, seguimos y vemos de que ambos enseñaban la palabra. O sea, edificaban a la iglesia. Dice ahí que por un año la edificaron, y la semana que viene van a ver lo que sucedió después, o lo que sucede con ellos, con el pastor José Luis, en el capítulo 12. Pero bueno, ¿qué hacía Saulo? Bueno, Saulo hizo unas cuantas cosas que también trajo unidad a su vida con la de la iglesia de Antioquía y con los hermanos de ese momento. ¿Qué hizo? Pues primeramente aceptó la invitación de venir y apoyar en lo que estaba sucediendo en Antioquía. Dijo sí al escuchar la hermosura obra que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y segundo, pues ya lo dijimos, es de edificar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Ahora, había un hombre que también, como vieron aquí, que hacía una palabra profética de una hambre que iba a suceder. Y vemos que Lucas es muy específico en decirle que sí se cumplió. Entonces, ¿qué sucedió? Sí se cumplió. Entonces, ¿por qué hago énfasis en eso? Porque nos encontramos en un tiempo donde hay muchas palabras proféticas. Pero aguante, no crean todo, no lo crean todo. La palabra profética que tenemos es su palabra. La palabra de Dios es la palabra profética. Pero bueno, en este momento tenemos a un hombre que se levanta y les expone una necesidad que está por suceder. Ahora, ¿cómo responden las personas que también iban a ser afectadas por esta hambre? En dar. En un momento difícil,
estas personas toman la decisión, como dice ahí, de dar. O sea, cuando dieron, se unieron al sufrimiento de la iglesia. ¿De quiénes? De Jerusalén. Ahora quiero hablar un poquito de esto. Recordemos el problemón que había en ese tiempo con los de Jerusalén, con los gentiles. Los de Jerusalén llamaban a los gentiles perros. Los miraban, los menospreciaban y hablaban mal de ellos. No querían nada que ver con ellos, como vimos la semana pasada. Eran personas sucias, inmundas, y no podían entrar a sus casas. O sea, los odiaban. Ahora, ¿qué vemos aquí con los gentiles que estaban siendo odiados por estos judíos? Vemos un perdón. Vemos que en vez de decirles, ¿sabes qué? Están sufriendo y lo merecen eso y merecen más, que Dios les dé eso. No, dicen, vamos a caminar en el perdón. Vamos a perdonar a nuestros hermanos. Vamos a hacer un lado lo que nos decían. Vamos a hacer un lado la forma que nos trataban. Vamos a hacer un lado todo esto. Es más, vamos a hacer un lado la necesidad que nosotros mismos vamos a pasar por. Y les vamos a dar lo que podemos. Entonces les dieron a las demás personas, a estos judíos. Entonces ahí vemos una unión. Gracias al perdón que Dios inspiró en este momento. Pero también vemos una unión de personas que tomaron la decisión de perdonar y ayudar. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso de que en el tiempo pasado Dios ha obrado de esta forma o de esta manera para unir a personas de diversos lugares, con diversos ministerios, dones, talentos, para proclamar sus buenas nuevas. ¿Qué significa para nosotros? Pues significa caminar en lo mismo. Esta es tu nueva identidad. Esta es la forma que debes de caminar, de que yo debo de caminar, de que nosotros como iglesia estamos en cuál debemos de caminar. ¿Cuáles eran? Bueno, pues si evangeliza, predica el evangelio, y eso traerá unión entre ti y su iglesia y honrará a Dios. O sea, invita a personas que vengan y se unan en la adoración al verdadero Dios. Invita a personas a que apoyen. Si conoces a personas que son buenos para enseñar, tráetelos, invítalos. Si conoces a personas que les gusta servir en cualquier área, la construcción, invítalos. En cualquier área, invita a personas a que se unan a la hermosa obra que Dios está haciendo en Ensenada a través de esta iglesia. Pero si te invitan, también sal. Si te invitan a predicar, sal y predica. No les digas que no tienes tiempo. Busca hacer tiempo, porque jamás vamos a tener tiempo si no hacemos tiempo. Entonces, hagan tiempo para unirse a otras personas que se acercan a ustedes para pedirles ayuda. Caminen en los dones que Dios les ha dado. Mi hermano Carlos Martín hoy leyó un versículo de 1 Corintios sobre los diferentes dones y talentos que Dios nos ha dado. Pues nos ha dado esos dones y talentos para la edificación del uno hacia el otro. Ya no estamos para vivir de una forma egoísta, pensados nomás en nosotros mismos, sino pensando en el otro mayor que uno. En primera de Filipenses, no primera porque nomás hay una. Pongan atención, porque de repente, entonces Filipenses, vemos que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia, a los filipenses, donde les dice, hey, ven a los demás más altos que ustedes. O sea, piensen en los demás. Los da el ejemplo del Señor Jesús, que hizo lo mismo. Vino, se hizo hombre para dar su vida. Sirvió a los demás, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Si yo no lo hago, entonces no estoy caminando en ser un seguidor. Si yo digo ser cristiano, pero no hago eso, entonces pues, está medio raro. Entonces como que no da, no cheque. Y no es por obras, es por nuestra fe, pero nuestra fe nos lleva a obras. Es una fe verdadera que te lleva a actuar de cierta forma. Entonces, Dios, deseo de Dios, ha sido siempre unir a una nación. Entonces vamos a leer Apocalipsis 7, 9 al 11. No vamos a entrar en todo lo que está sucediendo porque es extenso y pues ya se me acabó el tiempo. Entonces, Apocalipsis 7, 9 al 11.
Entonces, si lees más adelante, va a dar una explicación de la visión, porque el Señor y el apóstol Juan están hablando, pero yo nomás quiero hacer alguna similitud en lo que está sucediendo allí con lo que va a suceder más adelante con su iglesia. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante de ¿quién? Del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz. ¿Qué clamaban? La salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Un día todos vamos a estar en la presencia de Dios, los que somos cristianos, los que hemos creído, los que hemos perseverado. Y cuando hablo de que nosotros hemos perseverado, es una perseverancia que solamente viene porque Él nos lleva a perseverar. Él es el que nos guarda. Nuestras fuerzas son sus fuerzas. Es Él es fiel de guardarnos. Y eso es una imagen de lo que está por suceder, una visión de hecho, de lo que está por suceder en el futuro con todo aquel. Y una vez más, es una unidad de diversas personas, de altos, de chaparritos, de más llenitos, de más flaquitos, de todas naciones, con lentes, sin lentes, con cachuchas, sin cachuchas, lo que sea, la forma que si tú entregas tu vida al Señor, tú vas a estar unido ahí. Pero si no, si tú decides rechazar la oferta, la gracia de Dios, entonces no vas a estar unido ahí. No vas a estar ahí. El mundo podría decirte que todos vamos al cielo, pero no es cierto. No todos iremos al cielo. Si hay dos lugares, existe el infierno y sí existe el cielo. Y Dios el día de hoy, si estás aquí y no lo has aceptado como el Señor y Salvador, te está diciendo: te amo. Te amo porque, y la evidencia de eso es la vida de mi Hijo, el cual su sangre fue derramada en la cruz por ti. Te amo, te dice. Estoy aquí y te estoy hablando. Entonces vamos a ponernos de pie. Los de alabanza van a seguir llegando para acompañar a nuestros hermanos que ya comenzó.